Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os traigo hoy Campaigns on the Danube, campañas en el Danubio 1805-1809, versión 3.04. Es un parche que salió a mediados, creo, aproximadamente del año pasado, de 2015, corrigiendo algunas cosas que el juego fallaba y bueno, que ha dejado el juego en un estado, digamos, impecable, ¿no? Todavía, evidentemente, se podían mejorar cosas, pero bueno, que ahora está el juego perfectamente. Es un juego muy antiguo, es un juego que salió en el 2004-2005, pero que tiene mucha vida y más recientemente con las noticias de que Frank Hunter, que es su desarrollador, va a sacar campañas en el Elba, basado en las campañas de Napoleón en el frente prusiano, ¿no? Contra Prusia. Entonces parece ser que, aunque no hay noticias oficiales de Slytherin y de Matrix, eh, bueno, parece ser que están trabajando ya o está en una fase de beta testeo el juego. Entiendo que van a importar este motor, el motor de campañas al Danubio, en el Danubio, a campañas en el Elba y supongo que van a pulir detalles, etcétera. Evidentemente va a cambiar las campañas, evidentemente, pero no sé si va a aportar alguna cosa más, si van a añadir algunos detalles más o no. Eh, el juego actualmente permite todo tipo de resoluciones, como podemos comprobar. Esto es gracias a los últimos parches. Pues bueno, el juego permite una muy buena resolución. Lo que veis aquí al fondo no es el mapa original. El mapa original era mucho más chillón. Digamos, esto es un mod que han salido, un mod precioso, utilizando una tipo y unos mapas antiguos. Bueno, es una pasada. Las fichas también, los contadores, todo es un mod que puedes encontrar en Matrix. Prácticamente todos los que juegan ya este juego juegan con este mod. Jugar con el juego original, pues hombre, no te pierdes nada, pero evidentemente a nivel gráfico es mucho más inmersivo este mod. Así que os lo recomiendo. Entonces, pues bueno, Frank Hunter se caracteriza por hacer juegos muy especiales. Con este Campañas en el Danubio, la verdad es que se salió, es decir, creó un juego que se aproxima mucho a lo que son los Command Ops y al Flashpoint Campaigns Red Storm. El Flashpoint Campaigns, ya sabéis que he hecho un par de vídeos o tres, tengo tres vídeos en mi canal. Es un juego donde la IA prácticamente se encarga de todo, nosotros solo damos las órdenes, somos el cuartel general. Pues aquí en Campañas en el Danubio pasa lo mismo, somos Napoleón o somos el archiduque Cal o somos Mac, depende. Y bueno, nosotros nos encargamos de dar órdenes y luego las circunstancias van desarrollándose y bueno, se producen delays, retrasos. Cada vez que damos una orden a un cuerpo de ejército aparece un mensajero que va por carretera. Evidentemente ese mensajero puede ser atrapado porque puede ir por una carretera que a lo mejor aparece una unidad de caballería enemiga. Entonces se produce un retraso, la orden no llega. Es decir, que todo esto es lo que simula Frank Hunter. Frank Hunter hace juegos muy diferentes a lo que podemos encontrar habitualmente en el mundo del wargame. Eh, Normalmente son, si en los wargames ya de por sí es un nicho, es un mercado muy acotado para gente muy friki, Frank Hunter hace juegos a veces incluso para los frikis de los frikis. Hace juegos muy especiales. Entonces, eso hace que el nicho de mercado que cubre sus juegos es todavía más reducido de lo normal. Eh, por ejemplo, para que os hagáis una idea, muchos jugadores que están habituados a jugar a War in the Pacific, War in the West, War in the East, cuando juegan a los juegos de Frank Hunter, les sabe a poco, porque están acostumbrados a tal nivel de microgestión que pasarse a un juego donde tienes que hacer de cuartel general y no tienes que preocuparte por mover cientos y miles de fichas y pasarte horas gestionando, pues bueno, les sabe a poco. En cambio, yo creo que en cambio creo que es una alternativa muy chula al tema de los wargames, es una alternativa eh, que digamos ¿cómo lo diría? Concilia muy bien la exigencia de los jugadores por juegos complejos y a la vez juegos que no exijan un tiempo excesivo delante del ordenador, sobre todo para aquellos que tengáis poco tiempo. Entonces, sus partidas son muy dinámicas, permite que se realicen de una forma muy rápida, son juegos muy flexibles y, bueno, también es cierto que son muy especiales. Frank Hunter en los últimos 10 años ha sacado tres juegos, este es uno, el otro juego todos a través de una empresa suya que se llama Danak. El otro juego que también sacó fue Cañones de Agosto, basado en la Primera Guerra Mundial. Un juego, con el frente, por ejemplo, francés, para que os hagáis idea, son 5 o 6 hexágonos. O sea, para que os hagáis una idea de la escala, ¿no? Es decir, es un juego que premia más cuestiones como el liderazgo, la logística, etcétera, etcétera.
Entonces no es un wargame con cientos de unidades y un frente que se extiende decenas de hexágonos o centenares de hexágonos, ¿no? Normalmente esos juegos son de escala reducida. Y el tercer juego que ha sacado y más reciente es Piercing Fortress Europe, un juego que también todos estos juegos los podéis encontrar en Matrix Slytherin o Slytherin Matrix, como queráis. Y este de Piercing Fortress Europe está basado en el frente italiano, seguro que os suena. Bueno, pues es un juego también donde se premia mucho. El frente italiano, por ejemplo, en vez de centrarse, los típicos wargames, sabes cómo funcionan. Tengo una unidad Panzer que tiene 16 puntos de ataque y me enfrento contra una unidad de infantería que tiene solo 2. Vale, se tiene en cuenta un poco el terreno, algún bonificador y ala, la que tiene más de esto gana. La que tiene más ataque gana, ¿no? Aquí Frank Hunter huye de eso. Normalmente aquí no ves unos valores de ataque claros. Normalmente influye pues condiciones de suministro, de fatiga, nivel de atrincheramiento. Es decir, tiene en cuenta toda una serie de factores que evidentemente hay muchos juegos que los tienen en cuenta, pero aquí todavía mucho más. Es decir, no intenta huir de mostrar fichas con valores de ataque-defensa. Nuevamente sus fichas tienen muchos valores que indican pues desde fatiga a nivel de mando, inspiración, cosas de este tipo. Es un poco más creativo a la hora de hacer los wargames y eso hace que muchas veces los juegos suyos sea más importante la logística y todo el tema, un poco la abstracción que hay en la retaguardia, en posiciones de retaguardia, que en el combate en sí. Entonces, pues bueno, ya os digo que no es para todo el mundo, no son juegos para todo el mundo y bueno, que sepáis que Frag Hunter es así. Bueno, entonces, no me enrollo más. El juego presenta 7 escenarios. Los 3 primeros están basados en 1805, la campaña de Napoleón en Ulm, sobre todo. Entonces, la que yo os voy a mostrar ahora, no es mi intención hacer un gameplay, sino mostraros unos cuantos turnos, ver un poco, enseñaros el juego. Entonces, lo que os voy a enseñar ahora bueno, se va a basar en este escenario de aquí, en el que Mac, que lo veis aquí, bueno, se ha avanzado, se le ha ido la pinza y se ha ido hasta el río Danubio, se ha quedado atrincherado ahí en Ulm y ha dejado todo su flanco al descubierto. Entonces Kutuzov, el cuerpo de Kutuzov y otro cuerpo ruso que hay más al nordeste, de hecho aparece aquí en Olfmuth, aquí en el minimapa, ahora lo veremos. Pues bueno, Napoleón lo que hizo fue cortar, aislar a Mac, derrotarlo y luego se fue a por los rusos antes de que pudiera fusionarse con Mac. Aquí nuestra intención evidentemente es evitar que eso ocurra, intentar que Kutuzov y los rusos se junten a Mac para ofrecer una mejor resistencia. Entonces aquí tenemos variantes, lo mismo pero con una variante. Los rusos llegan antes, con lo cual el tiempo para intentar juntar fuerzas se reduce, es más factible, por lo tanto, ¿qué hubiera pasado si los rusos hubieran llegado antes? Luego aquí, ¿qué hubiera pasado si en vez de Mac estuviera el archiduque Cal al frente del ejército? Entonces, pues bueno, que estuviera, pues pensar que archiduque Cal seguramente fue uno de los grandes rivales o de los muchos rivales que tuvo Napoleón, seguramente fue uno de los líderes más brillantes y no el más brillante de todos, ¿no? Eh, Normalmente la historiografía napoleónica habla mucho del duque de Wellington, porque el Wellington fue siempre como un grano en el culo para Napoleón, pero realmente el archiduque Kahl fue uno de los grandes, un militar, un brillante estratega, evidentemente no a la altura de Napoleón, pero bueno, fue un poco el que le hizo la sombra, ¿no? Durante mucho tiempo. Seguramente también el que más próximo por edad a Napoleón. Pensar que la mayoría de generales que había por aquella época eran generales muy de la vieja guardia, muy veteranos, y Napoleón era muy joven, utilizaba gente muy joven, Lannes, toda esta gente, todos esos personajes eran muy jóvenes, y bueno, sorprendía que alguien tan joven pues innovara tanto en el aspecto militar. Entonces Archiduque Cal fue un poco, tiene unos valores en este juego mucho mejores que Mac. Entonces luego tenemos 4 escenarios basados en 1809, pues variantes, etcétera, etcétera. Si cogemos aquí el modo campaña, lo que estamos haciendo es jugar toda la campaña completa. En vez de acotar un escenario en concreto a una fecha, jugamos toda la campaña. Pero bueno, yo de momento voy a jugar el escenario este para enseñaros. Lo podéis jugar con franceses, coalición, hot seat o correo electrónico. ¿eh? Vamos a jugar con la coalición, así será más divertido. Ya sé que Napoleón, todo el mundo tiene ganas de jugar con Napoleón, pero este escenario ya es jodido como para encima llevar a Napoleón. Entonces,
sería dar demasiada ventaja a los franceses. Por lo menos probamos con austríacos. Luego podemos hacer un hándicap, favorecer a Francia, a la coalición, o dejarlo sin favorecer a nadie. Luego el nivel de guerra. El nivel de guerra es desde la niebla de guerra, perdón, desde ninguna hasta que la opción de ocultar al enemigo. Básicamente, esto lo que hace es que no podemos ver los movimientos enemigos a no ser que se aproximen o que nuestra caballería o los informes posibles informes, reportes que obtengamos, vayan determinando la composición de las fuerzas enemigas. Pensar que cuando veamos una fuerza enemiga no veremos muchos detalles. Podemos ver si es una unidad de caballería, pero no sabremos exactamente su composición, número de fuerzas, etcétera, a no ser que tengamos un periodo largo de contacto con esa unidad, con lo cual los informes van mejorando. Y el report only es muy hardcore. El report only representa que nosotros somos Mac, eh, o somos Napoleón, o somos el archiduque Cal, o quien sea, o Berthier, y tenemos desde nuestro cuartel general, sentados en el escritorio, vamos recibiendo reportes, pero esos reportes son desfasados. Si nuestro cuartel general está en Múnich y yo estoy recibiendo noticias de que ha habido un combate en Ulm, eh, cuando tenga ese informe, no sé qué resultado habrá, no lo veré in situ. Tendrán que pasar las horas, tendrán que pasar los días. A lo mejor doy una orden a un cuerpo de ejército y resulta que ese cuerpo de ejército ya no está allí porque ha sido derrotado por un cuerpo de ejército francés. O sea, es muy hardcore. O sea, tenemos informes desfasados o pues con un desfase pues, de horas o de días. O ya os digo, podemos enviar una orden de mover un cuerpo de ejército, resulta que el cuerpo de ejército ese ya no está allí, se ha movido a otro lado porque ha sido derrotado o porque se ha visto forzado a retirarse, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es muy hardcore. De momento yo lo voy a dejar en hidden para que sí, en escondido, en oculto, para así no liarla. ¿Eh? Y bueno, vamos a empezar. Bueno, de hecho, este escenario que veis en el fondo es este escenario, así que aquí voy a cancelar. Aquí veis el minimapa, con la tecla M lo podemos activar o desactivar, con la tecla H podemos ver hexágonos. Es un mapa muy bonito, es un mapa creado por un mod, por un modder, perdón, es muy bonito. Eh, donde hay bosque, aquí parece el significado de ese hexágono, lo que hay. Evidentemente, combatir en bosque no es lo mismo que combatir en terreno llano, por ejemplo, aquí es llano. Pensar que la lluvia crea fango, puede ser que el terreno pase a ser broken, que se dice en inglés, que es roto, es un terreno muy complicado. Normalmente eso ocurre, por ejemplo, cerca de los ríos. Por ejemplo, aquí veis un broken. Es un terreno, podéis decirlo que casi pantanoso, ¿no? A lo mejor aquí el terreno se hunde en el agua y bueno, se convierte en un terreno muy difícil de maniobrar. El juego contempla varias condiciones atmosféricas, puede hacer buen tiempo, puede llover o puede nevar. La lluvia y la niebla reducen la transmisión del sonido cuando los ejércitos tienen la orden de moverse al sonido de los cañones, es decir, en tiempo claro, no recuerdo si el sonido de los cañones se desplaza a grandes distancias, varios hexágonos, pero si está lloviendo o está nevando, el sonido no se transmite con la misma facilidad, con lo cual se reduce ese sonido. O sea, estas cosas se tienen en cuenta. La fatiga, etcétera, también se ve muy influenciada por la lluvia y por la nieve. Evidentemente la fatiga, el cansancio, el estrés de moverse en condiciones atmosféricas malas influye mucho en las condiciones de los cuerpos de ejército. Todo esto lo contempla el juego. Recibiréis cada día un informe, estamos el 2 de octubre, recibiréis cada día por la mañana un informe indicando si ha cambiado el tiempo, qué tiempo hace, etcétera, etcétera. Entonces, os comento, el juego contempla, hay tres cosas que tenéis que saber de este juego. Uno es que cada bando tiene un centro logístico, un centro de suministros, que es un lugar al que, digamos, es un centro que se encarga de recoger suministros cada día. Interpretarlo como un lugar donde las unidades de logística del ejército francés o del ejército austriaco se encargan de hacer recorridos, batidas por los alrededores, pueblos, granjas, etcétera, y recoger suministros, o bien saquear, o bien pagar por ello, etcétera, etcétera. Entonces, los franceses tienen ese centro de suministro en los mapas de 1805, en las campañas de 1805, lo tienen aquí en Rottenberg. Aquí representa que, pues yo qué sé, imaginaros que desde Francia llegan carros de suministro y se van acumulando aquí en Rottenberg. Eso es el centro neurálgico, el centro logístico, perdón, del ejército francés. Los austríacos lo tienen aquí, en Viena. Ahora mismo voy a quitar
Ahora mismo tenemos en Viena hay un depósito con 3.000 unidades podéis interpretarlo, no sé cómo interpretarlo, si toneladas, no creo que sean toneladas, ¿no? Son 3.000 puntos de suministro. Entonces, cada turno, cada día que vaya transcurriendo, veréis que esta cifra pues va aumentando o también se va reduciendo porque desde aquí van partiendo, ahora lo explicaré, van partiendo carros de suministro. Pero bueno, digamos que desde esta zona, pues bueno, todo el suministro va fluyendo de alrededor hacia esta zona y desde aquí pues podemos, digamos, de esta zona, la IA automáticamente cada mañana envía un carro de suministros hacia el cuartel general del ejército. El cuartel general del ejército es una cosa diferente al centro logístico. Centro logístico es Viena. El cuartel del ejército, en este caso, el cuartel del ejército de Mac, se encuentra en Múnich. Esto lo podéis ver porque cuando cliqueo a Mac aparece que el centro de operaciones es Múnich. Entonces la IA automáticamente cada mañana envía carros de suministro desde Viena hasta Múnich y aquí se acumulan. Entonces, si yo estoy gestionando, aquí podéis ver que el supply lo está gestionando el jugador. Si queréis que lo gestione la IA, lo podéis dejar en la IA. Yo lo voy a dejar que lo gestione yo. Entonces, desde aquí yo puedo ordenar que se envíen carros de suministro a los diferentes depósitos o que se creen depósitos nuevos en algunas ciudades. Puedo crear, digamos, depósitos o realimentar algunos depósitos que hay en el frente o incluso enviar suministros a los cuerpos de ejército o al ejército de Mac. Esto se hace desde el supply system. Esto lo que hace es si cogéis aquí, estáis diciendo que desde Múnich queremos enviar suministros a Augsburg, a Branau, a la ciudad que queramos. Podemos escoger, aquí aparecen todas las ciudades que hay y podemos hacer esto. Aquí es al revés. Aquí es, si queremos evacuar, por ejemplo, unos depósitos y enviarlo de vuelta a Múnich, pues digamos que esto es desde el depósito, centro de depósito a las ciudades y aquí es desde las ciudades al depósito. Son dos cosas diferentes. Entonces también podemos enviar, como veis, estos son los diferentes cuerpos de ejércitos que tenemos ahora mismo presentes en la partida. Estos cuatro primeros, el cuerpo de Kienmeyer, Werner, Reich, Jelasik y Jelasik son cuerpos de ejército asignados a Mac, que se encuentran aquí en Ulm, y Kutuzov y Buschhouden son dos cuerpos de ejército rusos que ahora los veremos. Entonces podemos enviar suministros desde Múnich a esos cuerpos de ejército. ¿Vale? Entonces, estas son las dos grandes cosas que tenemos que tener en cuenta, centro logístico, el cuartel general, que desde aquí tenemos que distribuir los suministros, y luego tenemos un hospital. El hospital también se encuentra en Múnich. El hospital va muy bien, sobre todo cuando está cerca de un ejército que ha sufrido un combate. Cuanto más lejos esté del frente, menor será su capacidad para recuperar a los heridos o a los rezagados. Así que, bueno, podemos cambiar, podemos crear un hospital nuevo donde queramos. Entonces, a medida que va pasando los días, ese hospital va aumentando en prestaciones, en capacidad y, bueno, digamos que a medida que pasa el tiempo, el hospital tiene más camas, está mejor preparado para acoger a una gran cantidad de heridos. Entonces, también tenemos esto desde la ficha de Mac, como os he dicho, podemos controlar el suministro, podemos dar órdenes sobre cómo mover el suministro. Ya recordad que os he dicho que la IA hace automáticamente el movimiento desde Viena hasta Múnich. Nosotros solo tendríamos que gestionar el movimiento de lo que hay en Múnich al resto de ciudades o bien de depósitos hacia Múnich. Podemos crear un hospital o modificar el hospital y ponerlo en otro lado. Podemos quemar un depósito si está muy amenazado antes de que caiga en manos enemigas. Y luego podemos ordenar a Mac un objetivo. Podemos decirle que se mueva hacia un lugar. Podemos también asignarlo a un cuerpo. Esto es algo nuevo. En el juego original no existía, creo. Por ejemplo, lo que hace esto es que asigna los valores de Mac a un cuerpo de ejército. Imaginaos que tenéis no sé, tenéis un general muy malo que tiene unos valores administrativos muy malos y queréis que el valor administrativo de 7 de Mac, aquí lo tenéis arriba, pues afecte a ese cuerpo de ejército de forma positiva. Pues bueno, lo podéis añadir. Aquí os dice, pues no quiero que esté añadido a ningún cuerpo o lo quiero adjuntar al cuerpo de Kim Meyer, al de Werner, etcétera, etcétera. De momento no voy a poner a ninguno. Entonces, el 6 es el valor de inspiración, es un poco un valor
que incrementa la moral, es un valor, es una especie de bonificador a la hora de combatir, a la hora de dar órdenes, etcétera, etcétera. Y el 2 es el combate, es el valor de combate. Mac es un pésimo general como combatiente, es muy malo. Eh, Sus cuerpos de ejército, aquí veis las 3 estrellas, está formado por Kim Meyer. Kim Meyer es malo administrativamente, malo a nivel de inspiración, pero un poco mejor que Mac a nivel de combate. Luego tenemos el cuerpo de Werneck, que veis que bueno, tienen valores todos un poco muy estándar. Luego aquí veis las unidades, por ejemplo, esta es la división de Hager, que está asignado al cuerpo de Kim Meyer, al primer cuerpo de Kim Meyer. Entonces, vamos a ver detalles de estas fichitas. Vale, si yo cliqueo en el cuerpo de Kim Meyer, vemos que la ventana es diferente a cuando cliqueamos al cuerpo de ejército, al ejército, perdón, a la ficha de ejército. Aquí aparece el cuerpo de Kim Meyer indicando la moral. Cuando está la barra al tope quiere decir que está de momento con mucha moral. La fatiga es nula, el estrés es nulo. Estos son modificadores importantes, sobre todo cuando la unidad se está moviendo, ha combatido. Incrementos de estrés, incrementos de fatiga, reduce las prestaciones en combate, provoca rezagados y provoca que los heridos no se recuperen con facilidad. Tiene 19 puntos, este cuerpo está formado por 19 puntos de infantería, 8 de caballería y 4 de artillería. Los puntos de infantería y de caballería equivalen a 500 hombres, es decir, que aquí sería un ejército, este cuerpo estaría formado por 9.500 hombres de infantería y 4.000 de caballería. La artillería, cada punto de artillería, si no recuerdo mal, son, creo que 36, equivale a 36 o a 42 pulgadas de cañones. Es decir, a ver si os lo puedo decir concretamente. Sí, la artillería, cada punto de artillería representa 48 pulgadas de artillería. Entonces, por ejemplo, un punto de fuerza puede representar a 4 cañones de 12 pulgadas o, por ejemplo, a 8 de 6 pulgadas. ¿Vale? Entonces, pues bueno, que no quiere decir que aquí haya 1.000 cañones, evidentemente no, tantos cañones no había en aquella época. O sea, aquí es más bien pulgadas. Entonces, pues bueno, Spragues son los rezagados. Los rezagados se produce cuando la unidad se mueve mucho en marchas forzadas, cuando tiene unos incrementos de fatiga, estrés o cuando ha combatido, se producen rezagados. Interpretarlo como gente, yo que sé, que no está del todo herida, sino que por un tema de fatiga se han quedado atrás, porque le han salido ampollas en los pies o porque le han picado los mosquitos, interpretarlo como queráis, son rezagados. Entonces, los rezagados, hay una probabilidad, si no se recupera, ese cuerpo de ejército no descansa, no recupera estrés y fatiga, que esos rezagados pasen a estar enfermos. Y evidentemente, con el paso del tiempo, los enfermos pasan a estar muertos o a morir. Entonces, eso va reduciendo los puntos de infantería, caballería, artillería presentes en el cuerpo. Es por eso que el hospital que está en Múnich tiene un límite, tiene unas probabilidades de afectar a su alrededor a cualquier unidad herida. Entonces, tener un hospital muy lejos del frente hace que el hospital tenga un papel muy reducido. Que en caso de tener muchos heridos, lo normal es intentar ubicar un hospital en un sitio relativamente cercano. Entonces podéis comprobar aquí que podemos ahora mismo asignarle un depósito concreto a este cuerpo de ejército. Sería como una especie de depósito desde el cual, por ejemplo, le podemos decir Ulm está a 0 hexágonos, aquí hay un depósito de 1000, le podemos decir que este cuerpo de ejército beba de ese depósito. Lo que pasa es que como yo quiero hacer ahora una serie de cosas, pues no lo voy a marcar, ahora os explicaré. Entonces, esa es la postura. ¿Qué postura adoptará este ejército en caso de combate? Ahora mismo, por defecto, tiene que se defenderá. Podemos decir que se retire, que huya o que engage, que busque el contacto. Seguramente Napoleón tiene orden de engage a todos sus cuerpos de ejército. Yo, evidentemente, me voy a colocar en una postura de withdraw. Le voy a decir que la urgencia de marcha va a ser forzada. Si es cautelosa, cada vez que la unidad reciba un puntito de fatiga, se para y descansa. Cuando es regular, va a ignorar un poquito más la fatiga y descansará a intervalos mucho más, bueno, digamos, irá más rápido y descansará, pues bueno, de vez en cuando, ¿no? Sin tomárselo aquello. Pero cauteloso es eso, a la que vea que la haga, uy, estoy a punto de tener un puntito de fatiga, descanso. Evidentemente, ahora os explico la situación estratégica, pero aquí están los franceses. Napoleón ha desplegado sus cuerpos de ejército a lo largo de todo este frente. Están incluso en Amberg, incluso hay unidades que parece que han llegado a Schwandorf,
Así que, de hecho, Napoleón cruzó casi por todos estos puentes y atrapó a Mack aquí, ¿no? Lo dejó prácticamente aislado. Entonces, evidentemente, lo que quiero hacer ahora es retirarme, forzar la marcha, moverme rápidamente hacia atrás para intentar unirme con el cuerpo de Kutuzov. Son estas fichas verdes, estas fichas que se encuentran aquí en Linz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, doy la orden de que se retire este cuerpo de ejército, quien Meyer se retire a Augsburg. Ahí aparecen unas flechitas indicando qué ruta va a coger. Entonces le voy a decir que coja postura withdraw, que retire, no busque el enfrentamiento forzado. Voy a forzar mucho el movimiento. Y aquí le puedo decir que se mueva al sonido de los cañones. Entonces le voy a marcar, porque en caso de que no puedan retirarse, en caso de que no haya opción de retirada, porque no me dejen otra opción, por lo menos los cuerpos de ejército van a colaborar entre ellos, se van a mover al sonido de los cañones. Aquí viendo las unidades podemos ver detalles de qué está formado el cuerpo de Kimmel. Está formado por la división de infantería Telen, la división de infantería Hager, una unidad de caballería Nostiz, Caramelli y una batería de artillería de fuerza 4, o sea, etcétera. Vale. Si la unidad estuviera muy fatigada, una buena orden es ordenar que durante un turno descansen. Esto les permite recuperar fatiga, que los rezagados vayan reduciéndose, que los heridos se puedan recuperar si hay un hospital cerca, etcétera, etcétera. Entonces, el set retreat point es una cosa importante. En caso de derrota, ¿hacia dónde se retirará ese ejército? Como voy a moverlo hacia Augsburg, si sufre una derrota, quiero que se retire hacia Augsburg. Entonces ya ha marcado un objetivo, que es moverse a Augsburg, retirarse en caso de combate a Augsburg, que se mueva, evite el contacto y se retire en caso de batalla, marcha forzada, moverse según el sonido de los cañones, y ahora envío las órdenes. Mack envía las órdenes a Kienmeyer. El juego me dice un resumen, me dice, eh, pues bueno, lo mismo que os acabo de decir, marchar al sonido de los cañones, etcétera, 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 etcétera. Y aquí puedo deseleccionar si quiero que alguna de las unidades no cumpla esa orden. Es decir, si por ejemplo quiero que Kienmeyer deje alguna unidad de división de infantería detrás para hacer un poco de pantalla, pues lo puedo hacer. Lo que pasa es que eso sería una locura. Así que puedo darle la orden y lo cumpliría. En caso de que Kienmeyer ya tuviera una orden, y yo le doy una nueva, al enviar el send orders lo que hace es sustituir la antigua. En cambio, la adicional lo que hace es decirle a Kienmeyer, cumple la orden que estás ejecutando en estos momentos y cuando acabes de cumplirla, hazme la que te estoy acabando, la que te envío ahora mismo. Es decir, creas una cola de órdenes. Entonces, lo que voy a hacer ahora es decirle que, como es la primera orden que vamos a hacer, voy a enviarle esta orden. Entonces, vamos ahora a la ficha de Kienmeyer. Y vemos, ahí está, aparece el nuevo objetivo, Augsburg. Retreat point, aquí pone ninguno, pero bueno, ya os digo yo que es Augsburg, porque ya lo habéis visto en el resumen. Y fijaros que ya tiene las nuevas posturas, defensiva, forzada, etcétera. Pensar que muchas de estas órdenes no se ven todavía con exactitud, porque no hemos hecho correr el primer turno. Una vez que hagamos correr el primer turno, veréis cómo automáticamente se actualizan todas las condiciones en las cuales se ha dado la orden. O sea que no os preocupéis si ahora veis cosas no raras. Esto no quiere decir que no hayáis establecido ningún punto de retirada, sino que todavía Kienmeyer no ha recibido la orden escrita por un mensajero por parte de Mack. Entonces vamos a repetir lo mismo con el cuerpo de Werneck. Werneck no tiene artillería, sí, tiene también una segunda batería de artillería y bueno, está formada por bastantes más unidades. Fijaros, tiene 50 puntos de 50 puntos de infantería, es decir, que tiene unos 25.000 hombres, 7.000 de caballería, o sea, una burrada, ¿eh? Este cuerpo es muy potente. Está bien apuntarse esto, saber cuáles son los mejores mandos que tenéis, cuáles son los mandos que tienen más caballería, cuáles son los mandos que tienen más infantería, cuáles son los cuerpos que pueden tener más garantías de ofrecer un alto nivel combativo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle que se marche a Augsburg, que lo haga withdraw, forced, to the guns, set point, Augsburg y enviar la orden. ¿eh? Comprobamos, fijaros la cantidad de unidades que tiene. Este cuerpo de ejército es mucho más potente y enviamos la orden. Reich, lo mismo. Este tiene mucha menos infantería, pero muchísima más caballería. Objetivo, Augsburg, withdraw, forced to the guns, set retreat point Augsburg, send orders y enviamos. Y queda Jelasik, hacemos lo mismo. Aquí tiene mucha menos infantería, es un cuerpo más pequeño.
forzado, set rotate points, en orden, Augsburg, tal, ¿veis? Muchas menos unidades y enviamos las órdenes. Entonces ahora yo diría que ya hemos dado todas las órdenes a los cuerpos de ejército y ya está. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer aquí? Aquí habría que evacuar Ulm. Hemos evacuado estos... No, creo que todavía no hemos evacuado, ¿no? ¿No he dado la orden de evacuar? Creo que no. No. Vamos a evacuar estos 3 depósitos que hay aquí y los vamos a enviar hacia Múnich abajo. Entonces tengo que seleccionar a Mac, porque Mac es el jefe, es el cuartel general, somos nosotros. Le tenemos que decir que dona Wurf, 500 suministros, podemos teclearlo, forme un tren de suministros. Entonces esto, fijaros, lo que os decía antes, esta ciudad va a enviar los suministros al centro de operaciones de Múnich. Ahí está, continuar. Entonces vamos a hacer lo mismo con Ingolstadt. Ingolstadt, vamos a enviar esos 100 suministros para que no los capturen los franceses. Y luego aquí en Regensberg, 100, ahí está. Entonces vamos a echar un vistazo porque aquí tenemos Pilsen, pero yo no creo que los franceses se vayan a dirigir hacia Pilsen, así que de momento lo vamos a dejar ahí, tampoco pasa nada. Entonces hemos evacuado estos 3 depósitos y ahora vamos a evacuar el de Ulm. Entonces Ulm va a enviar los 1000 suministros que hay, los va a enviar a Múnich. Ahí están y continuar. Con esto ya hemos dado las órdenes pertinentes en esta zona. Vamos un momento ahora a la derecha y vamos a ver más unidades. Aquí tenemos reservas. Estas reservas no están formadas, tienen una fuerza de 16, es decir, aquí hay 8000 reemplazos, son reclutas, son 8000 y no están asignados a ningún HQ. Entonces los podemos transferir a un HQ. Lo que pasa es que tanto el ejército de Mack como Kienmeyer, Werneck, etcétera, están muy lejos. O los podemos mover de forma individual. El problema es que al moverse de forma individual, aunque aquí pone que tiene suministros, dependiendo de hacia dónde se mueva, por ejemplo, es muy posible que durante gran parte del viaje hasta Múnich se quede sin suministros. Entonces esto hace que vaya sufriendo pérdidas de puntos de fuerza. Entonces, evidentemente un jugador tiene que decidir si quiere que esos reemplazos lleguen rápidamente a Múnich porque prevé que va a haber a Múnich o donde sea, porque prevé que va a haber muchas bajas y van a hacer falta reemplazos. O bien, se puede esperar, por ejemplo, podríamos esperar a que Kutuzov llegara aquí y entonces agregar, transferir el HQ a esta unidad de reserva a Kutuzov, por ejemplo. Esta sería una opción. Aquí tenemos igual, tenemos caballería, tenemos 4.000 unidades, 4.000 unidades de caballería aquí en reserva en Scharding. Luego tenemos aquí a Kutuzov. Kutuzov, como veis, tiene unos valores de combate muy buenos, es un muy buen general ruso, un nivel de combate muy alto. Y bueno, tiene un montón de unidades. Veis que también hay una unidad de ingenieros. Kutuzov tiene un ejército de, pues bueno, de 21.000 hombres, ¿no? Aproximadamente, sí, unos 21.000 hombres, 2.000 de caballería, etcétera, etcétera. Y mucha artillería. Entonces, a Kutuzov, ¿dónde lo podríamos mover? Es decir, sabiendo que los franceses van a intentar avanzar por Donauwörth, van a intentar cruzar los ríos, y evidentemente yo, puesto que mi intención es huir hacia Augsburg y luego retirarme hacia Múnich, debería mover a Kutuzov hacia Landshut o Freising. Pasa que Freising está al otro lado del río, me gustaría defender el lado sur, así que lo lógico sería enviarlo a Landshut y luego ahí podría destacar una unidad de caballería para cubrir, por ejemplo, o intentar prever cualquier posible movimiento francés por Freising. Esto lo veremos. Entonces voy a ordenar a Kutuzov que se mueva. De momento no quiero que vaya a marchas forzadas, que vaya poquito a poquito, porque evidentemente si llega aquí y tiene que combatir y va a hacerlo con un alto nivel de fatiga, no va a salir a cuenta. Entonces le voy a poner que se mueva en modo defensivo, en modo regular, sonido de los cañones, objetivo line shoot, set retreat point, en caso de derrota, que se retire a Brno. Porque retirarse a Múnich, pensar que el mapa ya no me permite ir más abajo. Retirarse a Múnich sería quedarme totalmente cortado. O sea que si tengo que retirarme, que Kutuzov se retire a Branau, que ahí me puedo retirar ya más hacia el este. Entonces envío las órdenes y aquí podéis ver
que en teoría hay una estimación de que va a tardar un día y unas 21 horas en llegar a su objetivo. ¿Eh? Como es el primer turno en el que doy las órdenes, el primer turno, digamos, las órdenes las recibe de forma automática. A partir de ahora, a partir del primer turno, una vez ya corrido, cualquier nueva orden va a tardar porque eh, va a tener que salir por un correo, va a tener que salir a caballo desde Ulm con Mac, va a tener que recorrer toda la carretera y llegar rápidamente hasta donde está Kutuzov. Así que es muy importante el delay, el retraso, tener en cuenta que aquí estamos viviendo tal como era en la época, ¿no? No eran órdenes que yo por radio podía dar, sino que había que enviarlo por mensajero, el mensajero tardaba horas, el mensajero podía caer en manos enemigas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a enviar la orden a Kutuzov, que ya las ha recibido. Entonces, en teoría, el Set Supply Depot sirve para que Kutuzov, a medida que avanza, fijaos una cosa, veis que aquí pone 64 puntos de suministro, a medida que avanza, su suministro va a ir cayendo. Entonces, el HQ, los cuerpos de ejército automáticamente hacen una búsqueda del depósito más cercano y hacen una petición, envían un mensajero para enviar suministros. Entonces, decirle ahora, por ejemplo, a Kutuzov que ponga su depósito base en Brno, hará que haga un chequeo y envíe a Brno una solicitud de reemplazo de suministros cuando empiece a bajar esta cifra o cuando empiece a ver que necesitará suministros, empezará a hacer peticiones. Entonces veréis que aparece un carro que va moviéndose por aquí hasta contactar con Kutuzov. De momento no le voy a poner ninguno, así Kutuzov hará una búsqueda automática del campamento más cercano y veréis cómo van saliendo carros de suministro a medida que Kutuzov va necesitando suministros. Entonces, vamos a hacer más cosas. Voy a mover las reservas. Voy a mover las reservas. No voy a esperar a que llegue Kutuzov. Voy a mover las reservas directamente a... Pongo objetivo a Múnich. No puedo cambiar esto porque al no estar bajo ningún mando, por defecto tiene postura defensiva y urgencia cauteloso, se va a mover muy lentamente y le voy a dar la orden. Que calcula que tardará unas 8 horas en llegar a Múnich, pero vale, lo dudo. Vale, esta unidad se va a mover hacia Múnich. Entonces voy a hacer lo mismo con esta. Le voy a decir que Múnich y envío las órdenes, 13 horas. Va a tardar un poco más, fijaros, de aquí a aquí hay como 5 horas. Vale. Pero bueno, como la caballería va más rápida, también puede ser que el tiempo fuera el doble y bueno, la caballería reduce el tiempo de movimiento. Veréis que enseguida pillará la infantería, va mucho más rápida. ¿Qué más? Aquí tenemos una unidad de ingenieros. La unidad de ingenieros son 500 hombres. Normalmente va muy bien para cuando, por ejemplo, tenemos la opción de volar puentes. Aquí podemos decirle a una unidad, por ejemplo, que vuele un puente, que construya un puente, etcétera. Entonces, una unidad de ingenieros siempre va bien para reconstruir puentes o establecer un puente de pontones, ¿no? Una cabeza de puente en un río. Evidentemente aquí es Napoleón quien va a utilizar a los ingenieros a saco. Nosotros no vamos a poder hacer eso. No vamos a poder hacerlo porque evidentemente vamos a tener una postura muy defensiva, ¿no? Como mucho vamos a volar los puentes. Así que esta unidad de ingenieros, bueno, se va a quedar ahí porque realmente tampoco me va a servir de mucho más. Luego, tengo muchas reservas aquí en Viena, pero vamos a esperar que llegue Buschhouden. Entonces, a Buschhouden, que como veis está en Olmütz, también es un buen general, le voy a decir que se mueva de momento hasta Linz, que el punto de retirada sea pues el mismo Linz, que postura defensiva, que se mueva de forma regular hacia los cañones,
y enviar las órdenes. Tardará unos 3 días, unas 15 horas en llegar hasta Linz. Eso suponiendo que no haya ningún retraso por tiempo, climatología, las cosas se compliquen. Entonces envío las órdenes. Entonces ya tenemos al cuerpo de ejército de Buxhouden, que todavía más atrasado, va más atrasado que Kutuzov, ya veremos cuándo llega. Entonces lo que os decía, aunque ya empezaremos la partida y así os voy mostrando detalles. Aunque yo soy el que determino qué hago con estos suministros y hacia dónde los muevo, los puedo mover a cuerpos de ejército, etcétera. Por defecto, los cuerpos de ejército, cuando se mueven, van realizando peticiones automáticas en los que no interviene el jugador, haciendo peticiones a los depósitos más cercanos para que salgan carros de suministro y puedan rellenar sus suministros. Entonces, nosotros solo nos tenemos que preocupar de que los cuerpos de ejército están suministrados. Automáticamente la IA se encarga del suministro de cuerpo a división. Esto es como funcionan muchos juegos. Es decir, nosotros no solo nos debemos de preocupar de alimentar a las grandes unidades y las grandes unidades se encargan de alimentar a las divisiones adscritas al cuerpo. ¿Vale? Entonces, pues poco más. Ya he dado unas cuantas órdenes, ya habéis visto. Si os parece, vamos a empezar y así vemos detalles del juego. Y disfrutamos. Bueno, por cierto, aquí tenemos una situación, un reporte de situación, también hay un informe sobre posibles refuerzos. De hecho, los franceses creo reciben 2 refuerzos en este mapa, reciben 2 cuerpos de ejército que llegan no sé qué día o sea que los franceses van llegando van recibiendo refuerzos, mientras que nosotros tenemos ya no vamos a recibir refuerzos y tenemos ya todo en el mapa. Y luego aquí tenemos el reporte de inteligencia. De vez en cuando tendremos reportes pues indicando se ha detectado una fuerza de 50.000 hombres avanzando por tal sitio. Esos informes a veces son falsos, no hay que fiarse de todos los informes. Es decir, es un juego en el que adoptamos mucho el papel de un general de la época. Tenemos informes muy inflados o informes que menoscaban la fuerza real del enemigo, cosas de este tipo. Es un juego muy cabrón, perdona por la expresión, que recrea muy bien esas situaciones de dilemas, de falsos informes, información muy confusa, con mucho retraso, etcétera, etcétera. Así que vamos allá, vamos a disfrutar del juego. No, ya os digo, no voy a hacer un gameplay, vamos a ver unos cuantos turnos para ver cómo funciona. Aquí veis que Werneck, el segundo cuerpo, ya ha recibido las nuevas órdenes. Rage también, Jelasit también, Kutuzov, Buxhouden, pero que Mayer, vale, menos mal, falta uno. Moverse a veces es mejor. Este juego contempla también la saturación de movimiento en una carretera, es decir, provocar retrasos, la acumulación de fuerzas. Así que siempre que podáis, mirad, los carros de movimiento ya se están moviendo. Así que podáis siempre intentar mover los cuerpos de ejército con separación, que no utilicen las mismas carreteras, desplegarlos. En este caso es muy particular porque Mac es un tonto de narices y ha juntado todo el ejército en Ulm. Y evidentemente yo no tengo otra ruta alternativa por donde moverme, tengo que avanzar por la misma carretera. Estoy utilizando también un bot de sonido, así que lo digo por si alguien está acostumbrado a jugar este juego, le sorprende este sonido. Bueno, este sonido a mí creo que acompaña mejor al juego de lo que lo que era la música original, los sonidos originales del juego. El mapa ya os digo que es precioso, ¿eh? Todo es un mapa, vamos, le da un aire al juego muy diferente. Como veis, la caballería siempre en primera se mueve por delante porque es mucho más rápida que la infantería. Vale, aquí tenemos noticias de que el tiempo es claro y nos indican que hay 3 columnas que están sin suministro. Vale, veo que aquí por algún motivo Mac no se ha movido. Vamos a movernos. Quizás no se ha movido porque había mucha acumulación, pero normalmente el cuerpo de ejército se mueve, el ejército, perdón, la ficha de ejército se mueve muy rápido porque es una unidad
burocrática, por así decirlo, ¿no? Podéis interpretarlo como personal de correo, logística, etcétera. Entonces son unidades que básicamente se mueven a caballo y son mucho más rápidos que la infantería y demás, ¿eh? Normalmente se mueven a una velocidad muy grande. Entonces, hay tres unidades que están fuera de suministro y seguramente son estas unidades que vemos aquí. ¿Veis? No está sin suministros, es lo que os decía, las reservas, al no tener un cuerpo de ejército determinado, no estar formado por un cuerpo de ejército, funcionan van un poco a su bola. Y seguramente, vale, la caballería sí que tiene. Aquí habría que mirar con detalle cuáles son las columnas que no tienen suministro. Aquí de momento Kutuzov tiene suministro. Seguramente aquí veis que la división de Kologribov sí, tiene suministros. Fijaros que la fatiga ya aumenta un poquito, ¿eh? Fijaros también el suministro de Buschhouden, tenía creo que 30 y pico, ahora tiene 29. Entonces habrá un momento que empezará a pedir, solicitar al depósito más cercano que le lleguen suministros, ¿eh? Entonces aquí, por ejemplo, sabiendo que ahora nos vamos a acercar a Brunn, a lo mejor estaría bien establecer Brunn como el depósito base sobre el que hacer el requerimiento. Eh, Luego cuando nos acerquemos, por ejemplo, más abajo, pues poner Viena como el lugar centro neurálgico, ¿no? Pero bueno, yo en estos casos como está en movimiento, sería demasiada microgestión. Dejo que el propio cuerpo de ejército haga la solicitud al depósito que crea más oportuno, al que crea más cercano. Entonces veo que hay algunas columnas que se han quedado. Es posible que aquí algunas unidades estén sin suministros. Me parece un poco raro. No. No, todos tienen suministro. Es raro. Bueno, fijaros, exactamente, ¿veis? Este carro de suministros ha salido automáticamente desde Viena, entonces pues, ha movido 60 unidades de suministro hacia, hacia Múnich. Van a llegar a Múnich. Lo que pasa es que llegará muy tocado, ese carro de suministros va a llegar casi sin suministros. Entonces, manualmente nosotros podríamos decirle ya al juego, ordenarle que desplegara. Fijaros que en teoría han salido 60 suministros, lo cual querría decir que aquí tenía que haber 2.940, pero en cambio hay 2.988. Eso es porque, aunque salen carros, viene a recordar que cada turno va recibiendo suministros también. Es el centro en el que se va sumando el suministro, se va acumulando. Y desde aquí lo envía al centro de operaciones del ejército que está en Múnich. Entonces, nosotros podríamos ordenar ahora, por ejemplo, que en vez de mover un carro de 60 suministros, desde Viena se moviera mucho más suministro hacia Múnich. Le podríamos enviar, pues por ejemplo, vamos a dar la orden. Vamos a decirle que desde Viena parta un carro con, pues mira, 800 suministros. Ahí lo veis. Lo que pasa es que, claro, pensar una cosa, a lo mejor cuando el carro llegue aquí, se encuentra que Múnich ya está ocupada por los franceses. Tenéis que tener en cuenta todas estas cosas. O sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de dar órdenes, porque no sabéis qué va a hacer el francés, etcétera. ¿Vale? Bueno, de momento muy bien, vamos a seguir. Ya estamos a 4 de octubre. Bueno, ahora Max sí que ya se está moviendo. La caballería permite ver unidades enemigas a 2 hexágonos de distancia, mientras que la infantería prácticamente la tienes que estar adyacente al hexágono enemigo. Es difícil. Si la caballería tiene un rango de exploración, una LOS, una línea de visión mucho más amplia. Así que es normal en partidas estándar. Esta es muy especial, esta es muy especial porque esto es una encerrona que Napoleón hace a Mac, pero en partidas normales tenéis opción para desplegaros, cubrir cruces de río, etcétera. Entonces esto os permite jugar más con la caballería para intentar explorar puntos fuertes del rival, por donde realmente va a intentar hacer. Claro, jugar por correo electrónico es muy divertido porque a lo mejor, claro, no es lo mismo jugar contra la IA, aunque la IA en este juego lo hace muy bien.
que hacerlo contra otro jugador, que a lo mejor imaginaos ahora un jugador, imaginaos que ahora tuvierais que decidir por dónde va el francés va a cruzar, ¿no? Y a lo mejor el francés hace una finta, te hace engañar, te hace pensar que va a cruzar por Ingolstadt y luego realmente tiene Napoleón con sus principales cuerpos atraviesan por Donauwörth o atraviesan, yo qué sé, por Regensberg. Es decir, el juego a nivel logístico, estratégico, es un juego operacional. A nivel operacional es brillante. No os tenéis que preocupar aquí de cuestiones de si, uy, esta unidad solo tiene 8 puntos de valor de ataque. No, aquí el valor de ataque es a un valor muy abstracto. Aquí influye liderazgo, influye cansancio, fatiga, suministros, muchas cosas. Bueno, aquí hay 5 columnas fuera de suministro. Parece ser que, mirar, ¿ves? Eh, el cuerpo, esta división de Mecheri, que es del cuerpo de Reich, no ha sido suministrado por Reich. Reich está con muy poco suministro. Os explico. Normalmente, si no recuerdo mal, las divisiones asignadas a un cuerpo de ejército eh, eh, automáticamente quedan suministradas si están a 2 hexágonos de distancia de ese cuerpo de su HQ. Entonces, como este caballería no lo está, pues por eso. Yo diría que estas de aquí tampoco veis, tampoco están en suministro. Algunas sí. Es decir, hay una probabilidad reducida de que, dependiendo de dónde se haya movido la unidad, veis que algunas aquí sí que tienen. Entonces, no tener suministro es, bueno, puede ser algo peligroso, sobre todo en combate, porque combates con peores condiciones de moral. ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, esta unidad de reservas, ¿veis? Ha perdido 2 puntos. Ha perdido 2 puntos. eh, ha perdido 2 puntos porque se está moviendo sin suministros. Por eso a veces, y esta unidad, por ejemplo, todavía no, pero también está sin suministros. Por eso a veces es mejor esperar que llegue un cuerpo de ejército o alguna unidad y asignar esa unidad al cuerpo de ejército para que así el HQ pueda suministrarlas y que estas unidades no se muevan de forma independiente y estén sin suministro. ¿eh? Entonces, claro, por eso, bueno, yo os lo estoy mostrando casi más, yo estoy haciendo esto más por necesidad, porque necesito reemplazos rápidamente, porque seguramente, bueno, no voy a jugar todo el mapa, ni mucho menos, ni toda la campaña, pero lo normal es que haya una batalla en las primeras semanas y tener reemplazos cerca siempre va bien, aunque vengan un poco tocados. Bueno, aquí Kutuzov ya se está moviendo bien. Fijaros, aquí Kutuzov se ha puesto en contacto con em, con el depósito que hay aquí en, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde está esto? Un segundo. Bueno, la ciudad que hay aquí, perdonad, Ens no sé qué, es que sí, es que me da rabia porque hay una opción. ¿Dónde está, tío? Bueno, esto es una opción que tenéis para buscar el find. ¿Dónde estaba? Aquí. Eso es un lugar para encontrar, por ejemplo, ostras, no recuerdo dónde tengo esta ciudad o no recuerdo dónde está esta división. Pues bueno, aquí podéis. División. Pues venga, búscame la división tal o búscame la ciudad tal. Hacéis ahí clic rápido, ok, y la encontráis rápido. Vale. Bueno, estoy repasando, ahí podéis ver, fijaros, el carro de suministros de 800 que solicitamos ha gastado 8 puntos por el camino. Digamos que el propio convoy consume una serie determinada de suministros o se pierden por el camino, yo qué sé, imaginar que va cargado de leche y la leche se estropea por el camino. Podéis interpretarlo como queráis, es decir, eh, el juego contempla incluso la erosión de los suministros a medida que se mueven. Bueno, aquí vemos color, ahora sí que está en suministro, eh, ya está cerca de Brum, parece que ha consumido un poquito del depósito de aquí. ¿eh? O sea, automáticamente las divisiones se van, incluso el carro que es Buskouden a pedido de suministros ya ha llegado y Buskouden lo ha absorbido. Ya tiene 17 puntos de suministro.
Vale, atentos, porque aquí ha empezado a haber mucho movimiento. Empezamos a ver la división de Loison, de Suchet, de Gassan, de Malher, caballería, Tilly. Vale, ya vemos mucho movimiento francés al norte del río Danubio. Divisiones de infantería, la caballería un poco más atrás. Y evidentemente Ulm, que va a caer pronto en manos. Ulm es un objetivo. Pensad que cada escenario tiene una serie de objetivos, que dan una serie de puntos. Esto lo tenéis en el manual. El manual es muy, muy bueno. Es muy sencillo y son 30 y pico de páginas. O sea que, bueno, de hecho, si quitáis el índice y unas cuantas páginas que hay al final ahí que son tal, el manual son 20 y poco páginas y con muchas imágenes y tal. O sea, es un manual muy ameno. Pero vamos, con este vídeo yo creo que os puede quedar muy claro cómo funciona todo. Vamos a seguir. Vaya, al moverme elimino el sonido, lo siento. Es una cosa que me da un poco de rabia, porque el sonido ambienta mucho. Bueno, como veis, los franceses van a saco, ¿eh? Van a intentar dividir a la división esa que viene por ahí de infantería, Suchet. Mi artillería se está quedando atrasada, a pesar de que tengo órdenes de marcha forzada, ¿eh? Recordar. El cuerpo de Werneck se está quedando atrás. Bueno, los franceses van a saco, ¿eh? Recordad que tengo órdenes de huir, de withdraw, ¿eh? O sea que no voy a no ser que el enemigo me pille y por circunstancias X no pueda retirarme, en teoría mis tropas tienen órdenes de evitar cualquier contacto. Fijaros todo el movimiento de carros ya hacia Múnich, las fichas de carros aquí indicando que se están moviendo hacia Múnich, las reservas avanzando. Esta reserva, aquí ya ha perdido 4 puntos, creo. Bueno, me preocupa la verdad ese avance francés por Gunzur. Puede cortar por la mitad a mis cuerpos. Mac ya ha llegado a Augsburg, yo os dije que la unidad, lo que es la ficha de cuerpo de ejército es muy rápida. Aquí hay tanto problema, aquí están tan saturadas las carreteras que seguro que hay un delay. Bueno, tiempo claro, hay 3 columnas fuera de suministro. Una de estas debe ser, sí. Aquí ya he perdido 4 puntos. Vale, Kutuzov se está moviendo. Ahí veis que Kutuzov ha hecho una petición, ha hecho una petición seguramente a este depósito de aquí. De hecho, Kutuzov tiene el depósito en Passau. Aquí. Vale, él mismo, o yo no me he fijado, o yo le he dado sin querer, o él mismo ha buscado ya solicitar a Passau, al depósito que hay ahí. Recordar que tiene órdenes de moverse hasta Landshut, hacia aquí. Entonces, claro, aquí no tengo ningún depósito, aquí pero bueno, le puedo enviar desde Múnich. De hecho, ahora, ¿veis? Una cosa que podría hacer es, por ejemplo, viendo que los franceses de momento no han tomado Regensberg, no han cruzado aquí ya han tomado Donauwörth, es decir, que están avanzando por aquí también, pero viendo que de momento tampoco han tomado Pappenheim, es decir, que seguramente están basculando mucho hacia su flanco derecho, pero claro, aquí también hay unidades, yo creo que tarde o temprano tomarán Regensberg. Pero bueno, ahí se encontrarán con Kutuzov. Pero claro, imaginaos que ahora un jugador francés haya potenciado mucho su flanco izquierdo y que avance por aquí. Pues claro, Kutuzov se encontrará cortado. Entonces estas son las situaciones que crea este juego a nivel operacional. ¿Cómo haces para evitar eso? Pues destacando unidades de caballería, etcétera, etcétera. Entonces, ahora una buena opción sería intentar crear un centro logístico aquí, enviar suministros y crear un depósito en Landshut, por ejemplo. Entonces, podríamos enviar desde Múnich hasta aquí un depósito para que así Kutuzov tenga suministros suficientes, no tenga que estar pidiendo al depósito de Passau o a de Múnich, que tardaría varias horas en llegar. Entonces podemos intentarlo, podemos hacerlo, así vemos detalles y vamos practicando. Podemos decirle, mira, desde Múnich, ¿ves?
Esto es Landshut. Escoge la ciudad a la que enviar suministros desde Múnich. Pues Landshut, aquí está. Vamos a enviar, pues yo qué sé, 400. Forma un carro, continuar. Entonces, vamos a ver aquí en Viena. Tenemos un montón de reservas. Fijaros que en Viena, claro, tenemos aquí ya avanzando estos carros hacia Múnich. Bueno, y de momento vamos a dejarlo así. Buschhoven sigue avanzando. Buschhoven automáticamente ha escogido el depósito de Brunn, es decir, ya no va a pedir a Olsmuth el suministro, sí que no lo va a hacer con el depósito más cercano, que es Brunn. Automáticamente la IA, los HQ, hacen peticiones al depósito más cercano. Para que veáis que el tema logístico es muy chulo y funciona de una forma muy automática. Nosotros solo nos tenemos que encargar de los grandes movimientos o, como en el caso que estoy intentando hacer aquí, crear un depósito en Landshut, para prever ya la entrada de Kutuzov y convertir esta zona en un cuartel para Kutuzov, ¿no? Que no tenga que hacer peticiones muy alejadas. Vamos a correr un turno más. De momento estoy manteniendo bastante bien la cohesión. En otra partida que hice hace unas semanas, el Kienmeyer tuvo un retraso de 2 días antes de aceptar la primera orden que le di. Y se quedó totalmente aislado, fue vapuleado. ¿Por qué? Porque Kienmeyer es el peor de todos a nivel administrativo y bueno, por una serie de tiradas internas, Kienmeyer no le daba la gana de poner en marcha su cuerpo de ejército para salir por patas. Entonces, estas cosas hacen que cada partida sea diferente. Bueno, fijaros que Rey se ha puesto ahí en color... ¿Veis que está como en un color raro? Esto es porque seguramente se ha quedado sin suministros. ¿Veis que está sin color verde, color rojo, muy, muy extraño? Eso creo que es que se ha quedado sin suministros. Bueno, los suministros que había en Ulm ya están llegando a Múnich. También están llegando las reservas. Fijaros el daño que han sufrido estas fuerzas por moverse sin suministro. Recordad que empezó con 16 puntos y ahora está con 10. Este 5 de aquí son reemplazos que puede recibir la unidad. Reemplazos que puede recibir, puesto que está perdiendo puntos. Bueno, ahora está lloviendo. Reis, ¿veis? Lo que os decía, Reis está siendo suministrado desde Augsburg. 2 columnas están sin suministro. Fijaros que Werneck ahora está en la situación en la que estaba Reis durante el movimiento. Está que no tiene suministros. Entonces, ¿qué pasa? Como el depósito de Ulm lo hemos movido, es como si ahora mismo estuviera pensando a ver dónde coño pide suministros. Evidentemente le podemos decir que pida suministros aquí, en esta ciudad de aquí, que es Augsburg, ¿no? Si no recuerdo mal. Así que es que me da mucha rabia, perdonad, ¿eh? Aquí, coño. Bueno, aquí me gustaría que no se vieran estas unidades, para así poder ver mejor el nombre de la ciudad. ¿Sabéis lo que quiere decir? Pero bueno, no me deja. Por cierto, que aquí tenéis para ver la velocidad a la que se mueve durante el turno de ejecución, para verlo a una velocidad más lenta, más tranquila, más relajada. A veces os interesa incluso repetir el turno, poder hacer un replay, porque os habéis perdido una acción que hay en otro lugar, etcétera, etcétera. Pues bueno, vale la pena verlo. ¿Vale? Bueno, Mac ya ha llegado aquí. Kutuzov sigue marchando. Aquí veis ya los suministros que van hacia Landshut para establecer el depósito. Aquí no hay novedades, o sea que los franceses no amenazan el poder cruzar y tomar Landshut o evitar la creación del depósito.
Y bueno, de momento aquí mantengo la distancia y en la división de Auffenberg de Werneck, que precisamente está sin suministros. Le voy a tener que decir que es como que busque el depósito de Augsburg. ¿eh? Como el depósito. No, cancelar. Sencillamente le digo que busque este set supply y punto. Entonces, que Meyer, el depósito de Ulm, está todavía haciendo solicitudes al depósito. Como no hay, voy a tener que cambiar, voy a tener que decir que busque Augsburg. Aquí, en cambio, Reis automáticamente ya ha sido listo y ha hecho una petición a Augsburg. Si ahora entrara en batalla Auffenberg, todavía tiene esta división, todavía tiene suministros, pero claro, como forma parte del cuerpo de Werneck y Werneck ya no tiene, de momento no tiene suministros, pues claro, puede ser que cuando haya combate esta división se encuentre sin suministros, eso es un problema. Por ejemplo, aquí tengo algunas unidades que no tienen suministro y son del cuerpo de Kienmeyer. Bueno, pues si os parece lo voy a dejar aquí porque ya os digo, mi intención tampoco era hacer un gameplay, sino enseñaros el juego, que veráis detalles, veis que es muy sencillo, no es tan complicado como pueda parecer, es un juego muy chulo, a nivel operacional es brutal, recrea muy bien la época, ya os he contado que el sonido se transmite peor cuando llueve, cuando nieva, que cuando el tiempo está claro, ahora mismo está lloviendo, así que la dificultad para moverse al sonido de los cañones se reduce, no habrá tanta capacidad de flexibilidad para los cuerpos para moverse porque no lo irán debido a la lluvia, etcétera, etcétera. Habéis visto cómo funciona un poco el tema logístico. Faltan detallitos, pero vamos, es un juego muy sencillo de aprender, pero que tiene muchas posibilidades operacionales. Muchas oportunidades porque imaginaros ahora, pues eso, un planteamiento francés en el que, dando por supuesto que Mac va a intentar recular, pues imaginaos que en vez de asaltar directamente estas cabezas de puente, imaginaos que intente reforzar esta zona de aquí y dirigirse primero hacia los rusos, por ejemplo. Hay muchas posibilidades, un juego operacional que permite muchas opciones, que es muy arbitrario, bueno, muy arbitrario, pueden ocurrir muchas cosas diferentes en cada partida, cuerpos de ejército que no reciban bien la noticia, que no reciban bien las órdenes, etcétera, etcétera. Seguramente haré un gameplay, yo de momento os quería presentar el juego, que lo vierais, que lo tuvierais en cuenta, que vierais este precioso mod, el mapa, con todos los detalles, etcétera, etcétera. Y bueno, ya haremos, ya no sé, haré un gameplay, os seguiré justamente este mismo gameplay y podemos disfrutarlo y ver más detalles. Ya os digo, es un juego, ahora porque me he parado mucho a hablar y mirar detalles, pero es un juego que, nada, a lo que os dais cuenta, ya lleváis 2 o 3 horas jugando y prácticamente ya estáis, como que dice, a punto de acabar la campaña, ¿no? Hombre, también depende, ¿no? Pero llevamos 3 o 4 turnos y voy un poco lento explicando cosas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que no es un juego agobiante. Podéis jugar unos cuantos turnos al día sin agobiaros y en 2 o 3 días como mucho acabar una campaña perfectamente relajados, sin estrés y sin complicaros la vida. No hemos visto combate, pero bueno, ya lo veremos, ya veremos. Así tengo excusa para hacer otro gameplay, para hacer un gameplay bien hecho y quizás menos formativo y más dedicado a la estrategia y a disfrutar del juego. Nada, espero que os haya gustado. Tenerlo en cuenta, por favor. Es un juego que cuesta 18 o 19 euros. Es una pasada el mod este a nivel gráfico. Los que conozcáis el juego y no supierais nada de este mod, supongo que estaréis flipando. Así que nada, ya tenéis un motivo para volver a retomarlo. Un saludo.